En las más de 9 décadas de vida de Marco Antonio Muñiz, ícono musical mexicano, nacido el 3 de marzo de 1933 en Guadalajara, Jalisco, la mayor tristeza fue probablemente la pérdida de su amado padre, don Lorenzo Muñiz Romero, y el profundo sentimiento de soledad que experimentó en los primeros años de su carrera. Su padre, amante de la música y gran inspiración, dejó una profunda huella en el viaje musical de Marco, pero su fallecimiento cuando Marco era joven dejó un vacío que no se pudo llenar. En una rara entrevista con Fuerza Informativa Azteca en 2024, Marco relató el desgarrador momento en el que, a los 13 años, abordó un tren a Ciudad Juárez para comenzar su carrera sin su padre a su lado. Vio a su padre de pie en el andén, saludando a través de la ventanilla del tren, y se dio cuenta de que a partir de ahora tenía que enfrentarse al mundo solo. Esta soledad se profundizó aún más a medida que luchaba por superar las dificultades iniciales, trabajando en tabernas y burdeles para llegar a fin de mes, mientras albergaba el sueño de convertirse en cantante. A pesar de su posterior ascenso a la fama, una vez compartió que había noches en las que permanecía despierto, pensando en su padre y preguntándose si lo había hecho sentir orgulloso. Esta tristeza, aunque oculta tras una sonrisa cálida y una voz apasionada, es parte inseparable de su vida y da forma a la manera en que convierte emociones profundas en boleros que tocan los corazones de millones de personas. La carrera de Marco Antonio Muñiz es una larga historia de talento, perseverancia y pasión infinita por la música. Desde temprana edad mostró un talento musical excepcional, cantando en el coro de la Iglesia de Guadalajara y participando en grupos musicales locales. En 1946, a la edad de 13 años, dejó su ciudad natal con destino a Ciudad Juárez, donde debutó en el Teatro Casino, influenciado por el estilo escénico español. Los primeros años de su carrera fueron difíciles, ya que trabajó en todo tipo de puestos, desde panadero hasta joyero, además de actuar en pubs y clubes nocturnos. En 1951 se trasladó a la Ciudad de México y se unió al trío Culiacán, que más tarde se convertiría en Los Tres Haces, uno de los tríos más famosos de la época. Con Los Tres Haces dejó huella con canciones como La Enramada y Delirio, contribuyendo a convertir al grupo en un ícono de la música bolero y ranchera. Sin embargo, en 1959, debido a desacuerdos con el miembro Juan Neri y su deseo de seguir una carrera en solitario, abandonó el grupo para comenzar un nuevo camino. 1960 marcó un punto de inflexión importante cuando Marco lanzó su primer álbum en solitario, Aquellas Canciones, un homenaje a cantantes de épocas anteriores, editado bajo el sello RCA Internacional. El álbum rápidamente se convirtió en un éxito, allanando el camino para una prolífica carrera en solitario que duró más de 7 décadas. Dejó su huella con una serie de álbumes exitosos como Marco Antonio Muñiz con Los Trovadores del Caribe, 1962. Mi novia es Guadalajara, 1963. Y Salsa a la manera de, 1970, que marcó su primera incursión en la música salsa. Canciones como Por Amor, Luz y Sombra y La Bikini se convirtieron en clásicos, no solo en México, sino también en toda América Latina, Venezuela, Puerto Rico e incluso Brasil y Polonia. En particular, su conexión con Puerto Rico era profunda, ya que consideraba a la isla su segundo hogar y actuó regularmente en el Caribe Hilton de San Juan desde 1965 durante casi 3 décadas. El álbum Mi Borinquen Querido, 1991, es un homenaje a la música folclórica puertorriqueña, con canciones como Alondras en el Bosque consideradas como referentes. También dejó su huella con álbumes tributo a leyendas como Pedro Infante, 1993, y José Alfredo Jiménez, 1997,
que rindieron homenaje a la herencia musical de México. Además de la música, Marco también se diversificó en la actuación y la producción, apareciendo en películas como Caña Brava, 1966, Tiempo y Destiempo, 1976, y Me cansé de rogarle, 1966, que fueron parte de la época de oro del cine mexicano. Aunque no tuvo tanto éxito como en la música, estos papeles le ayudaron a ampliar su influencia y demostrar su versatilidad. También apareció regularmente en programas de televisión en México y Puerto Rico, consolidando su estatus como ícono cultural. En 1967, casi muere en la explosión de una bomba en un club de Caracas, Venezuela, donde estaba actuando. Habiendo escapado por poco de la muerte, este acontecimiento le hizo apreciar más la vida y estar más decidido a dedicarse a la música. Sin embargo, la carrera de Marco no estuvo exenta de contratiempos y desafíos. Dejar los tres haces fue una gran apuesta, ya que se enfrentó a las dudas del público y a la presión de demostrar su valía. Durante sus primeros años en solitario, los productores lo rechazaron con frecuencia y lo obligaron a actuar en lugares menos prestigiosos para ganarse la vida. El álbum Sigue de Frente, 1965, no obtuvo el éxito esperado, lo que lo llevó a un periodo de dudas sobre sí mismo. Otro obstáculo fue el hecho de que algunos de sus álbumes en Venezuela, como Suerte, 1967, no fueron digitalizados, dejándolos inaccesibles para muchas generaciones de público más joven. Además, ha sido criticado por su estilo de interpretación excesivamente romántico, y algunos críticos lo encuentran carente de innovación en comparación con artistas más jóvenes como Vicente Fernández. Estas críticas, si bien no quebraron su determinación, muchas veces lo hicieron sentir herido, sobre todo cuando él siempre ponía el corazón en cada canción. Los esfuerzos de Marco en su carrera lo han hecho llorar muchas veces. Relató que en sus inicios en la Ciudad de México lloró en su pequeño cuarto rentado tras ser rechazado por un gran productor, sintiendo que su sueño se desvanecía. Otro momento fue cuando grabó Volver, el tango favorito de su padre, para el álbum La Serenata del Siglo. Cuando llevó el disco a casa para su padre, esperaba recibir elogios, pero su padre simplemente dijo: «Sigo prefiriendo a Carlos Gardel». Aunque era una broma, hizo llorar a Marco porque sintió que no era lo suficientemente bueno para enorgullecer a su padre. En otra ocasión, durante una presentación en el Caribe Hilton en 1980, se emocionó tanto que no pudo contener las lágrimas cuando el público se puso de pie y aplaudió continuamente después de la canción Por Amor, sintiendo el amor que le tenían después de tantos años de dedicación. Estas lágrimas no solo muestran su dedicación, sino también su intensa pasión por la música. Marco Antonio Muñiz siempre se ha marcado metas elevadas en su carrera y en su vida, con el deseo no solo de triunfar, sino también de dejar un legado musical perdurable. Uno de los mayores logros que persiguió fue convertirse en el lujo de México, un ícono del romance y la sofisticación en la música bolero. Quiere que cada una de sus canciones no sea solo una melodía, sino también una historia, una emoción que toque el corazón del público. La grabación de más de 80 álbumes, desde boleros clásicos hasta experimentos con salsa y música folclórica puertorriqueña, es un testimonio de esta ambición. También trabajó por convertirse en un puente cultural entre México y los países latinoamericanos, especialmente Puerto Rico y Venezuela. El álbum Serenata en Venezuela, 1968, grabado en una sola noche con un profesionalismo asombroso, marcó un hito, rompiendo los récords de ventas de la RCA de la época. Además de la música, Marco también quiere dejar su huella como inspiración para las generaciones más jóvenes. Regularmente comparte su historia, desde sus días difíciles en Ciudad Juárez hasta las alturas de la fama,
para alentar a los jóvenes artistas a no rendirse. También participa en labores de beneficencia, apoyando a organizaciones musicales de Guadalajara, con la esperanza de brindar oportunidades a jóvenes talentos de familias desfavorecidas. Otra meta personal es ser un padre y esposo devoto. Como padre de 7 hijos, entre ellos Jorge Coque Muñiz, un famoso artista, Marco siempre intenta sacar tiempo para su familia, a pesar de su apretada agenda de actuaciones. Mantener su matrimonio con Jessica Munguía desde 1978, que ha durado casi medio siglo, es un logro del que se siente sumamente orgulloso, a pesar de los desafíos de la fama y las giras fuera de casa. El amor y el matrimonio de Marco Antonio Muñiz fueron una parte importante de su vida, pero no sin sus penas y desafíos. Antes de casarse con Jessica Munguía en 1978, Marco tuvo una serie de relaciones emocionales, algunas de las cuales terminaron en desamor. En entrevista con Fuerza Informativa Azteca en 2024, mencionó sus amores pasados con un dejo de arrepentimiento, pero no entró en detalles, solo dijo que le enseñaron a valorar lo que tenía. Una de las mayores tristezas en el amor fue el tiempo que tuvo que estar lejos de su familia debido a las largas giras, especialmente en las décadas de 1960 y 1970, cuando estaba a menudo en Puerto Rico y Venezuela. Una vez compartió que había noches en las que yacía en el hotel, mirando al techo y sintiéndose culpable por no poder estar allí para sus hijos cuando crecieran. Una vez, cuando regresó de Puerto Rico, su hija le preguntó: ¿A dónde estuviste tanto tiempo? Esta inocente pregunta lo hizo llorar al darse cuenta de que ninguna carrera, por exitosa que fuera, podía compensar los momentos perdidos. Momentos